Amigos de YouTube, bienvenidos todos a este nuevo video. Ahora vamos a mostrar aquí lo que es el diagrama. El diagrama del probador de señal digital PWM del transistor MOSFET de potencia en las fuentes conmutadas. Este circuito electrónico que he diseñado es más que todo quizás con un principio de una fuente conmutada. La exactitud de comprobación pues se las puedo garantizar porque, como ustedes sabrán, pues una fuente conmutada no oscila sin antes que reciba una señal digital pues a varias veces por segundo, ¿verdad? Que se abre y se cierra, lo que es la compuerta de un MOSFET, como el de aquí, para poder realizar la inversión de voltaje que tiene por la parte de la fuente rectificada, positivo y negativo. Que por lo general, pues este voltaje se maneja entre los 160 voltios a 350 voltios, según sea el tipo de fuente conmutada. Los que no han visto ese video, pues les quiero mostrar de qué estamos hablando. Por aquí está la maqueta de lo que es el circuito, pues que estuvimos comprobando, ¿verdad? En un video anterior. Y aquí pueden ver que el diseño es montado así, de una forma un poco rústica, por decirlo así. Pero pues ya estuvimos viendo el funcionamiento y se trata de, por medio de este conector que tenemos aquí o punta de prueba, pues tomamos la señal de cualquier fuente conmutada en lo que es la compuerta del MOSFET, y esa señal pues ingresa por este punto y allí es donde se lleva a cabo, ¿verdad? Lo que es la apertura y cierre de este MOSFET, por lo cual al cerrar el circuito de los 160 voltios que tenemos aquí rectificado, este chopper que tenemos en la parte de trabajo, pues lo que hace es que el voltaje que aquí se está generando ya en alterna, lo transmite a lo que es a la etapa secundaria a través de un campo magnético que aquí se genera a alta frecuencia. Estos núcleos de ferrita, de los que normalmente traen todos estos choppers, pues son muy diferentes a los núcleos de hierro de las fuentes tradicionales lineales que conocemos, que pues vienen formadas por un sinnúmero de chapas metálicas estilo E y I también, las cuales pues ese tipo de núcleos pueden trabajar a lo que es 120 voltios, 220 voltios y a una frecuencia de 60 o 50 Hz. Caso contrario con este tipo de chopper, porque estas necesitan de 20.000 Hz hasta 100.000 Hz para poder trabajar correctamente y entregar en su etapa secundaria un voltaje pues ya reducido, en el sentido de que si aquí está recibiendo un voltaje alterno de unos 600, 700 voltios ya invertidos en alterna, pues en su etapa secundaria saca un voltaje más bajo, pero siempre a alta frecuencia. Por lo cual, pues si uno quiere comprobar en esta parte de aquí el voltaje, no es posible sin antes poner un diodo rectificador de voltaje, el cual pueda pues rectificarnos, ¿verdad? Ahí lo que es la alterna a alta frecuencia en un voltaje directo. Como podemos ver en este esquema, pues tenemos lo que decíamos, todo lo que es el montaje casi de una fuente conmutada, con la única diferencia que en este punto no hemos adaptado la señal digital PWM,
la cual pues para hacer la prueba la sustraemos, por decirlo así, de otra fuente conmutada. Aquí tenemos el fusible, el varistor que está por aquí. Por aquí tenemos los termistores, unos capacitores, la bobina de choque, y pues tenemos aquí lo que es el puente rectificador. En la salida del puente rectificador, especialmente en el negativo, se conecta un fusible. Este fusible se le conecta con la intención de proteger, ¿verdad?, este otro fusible de la entrada en caso de que por algún error se fuese a conectar esta punta de forma incorrecta, pero no es lo suficiente para no ocasionar daño, ya que como podemos observar, pues la línea de negativo continúa por el capacitor y pues llega a lo que es el surtidor del MOSFET. Y si nosotros aquí ponemos un voltaje positivo, lo que va a suceder es que también vamos a dañar lo que es el MOSFET, y pues va a haber que reemplazar este MOSFET, ya que este foco que tenemos aquí se va a quedar encendido debido a que aquí pues va a haber un cortocircuito. Lo voy a conectar para que veamos de lo que estamos hablando. En caso de que hubiera un cortocircuito, va a suceder lo siguiente. Una vez que hemos conectado el dispositivo, pues por aquí podemos ver que aquí hay un LED. Este LED pues es opcional. Por eso yo no lo puse en el diagrama, porque el LED es opcional. Si quieren poner el LED en lo que es el diagrama, pues lo pueden hacer. Aquí el que yo he dejado es el de prueba. Este de prueba sirve para comprobar lo que es el circuito eléctrico de la siguiente forma. Con la punta de positivo de prueba que va a la compuerta, esta resistencia de 100K que tenemos aquí, pues si nosotros tocamos lo que es la punta, va a generar un pulso positivo a la base del MOSFET, y pues va a generar un cortocircuito porque la señal no es oscilatoria, sino que es un voltaje permanente. Veamos. Ahí pueden ver que se activa lo que es el foco. Este foco pues es indispensable para este tipo de probador, ya que de alguna forma si lo van a hacer lo que es el circuito, pues es necesario para proteger, ¿verdad?, de un cortocircuito y que se dañen más componentes, pues ya que si hubiera un cortocircuito el foco se ilumina, y con eso estamos más que seguros que el MOSFET pues se fundió. ¿Ok? Entonces, volviendo a lo que es el diagrama, voy a desconectar esta maqueta. Entonces, volviendo a lo que es el diagrama, aquí podemos ver que los mismos componentes que están representados en la maqueta, pues los tenemos aquí. Vamos a dar un poco más de acercamiento para que ustedes vean. Aquí tenemos el fusible de protección de lo que es la etapa de alterna. El fusible de 3 amperios. Aquí tenemos el varistor, el que se encarga, ¿verdad?, de proteger el circuito. En todo caso, si cuando estuviéramos trabajando hubiese una alteración en la red eléctrica, pues este componente cumple con los parámetros que debería de tener una fuente conmutada, ya que yo he reciclado estos componentes, pero he tratado de tener cuidado con ese tema de las protecciones. Aparte de eso, pues podemos ver que aquí lleva una bobina de choque. Esta bobina, pues junto a esta serie de capacitores, se encargan de eliminar lo que es la frecuencia generada por el alto voltaje, para que a la salida pues no tengamos ruido en lo que es la señal de la alterna, y en nuestra casa pues los dispositivos vayan a funcionar incorrectamente. Tenemos por aquí lo que es el neutro, que pasa por la bobina de choque, conecta este capacitor,
y entra directamente a lo que es el puente de diodos. El puente de diodos que tenemos aquí pues puede ser un puente de diodos desde los 3 amperios, el que necesiten usar, funciona cualquiera. Y pues aquí tenemos un capacitor, este capacitor es de 450 voltios, 270 microfaradios. La resistencia que tenemos aquí conectada es la que les estaba mostrando por donde hacemos las pruebas, que sería esta de 100K, para verificar pues cuando hay un cortocircuito, ¿verdad? Si esto lo comprobamos y el foco se enciende. De lo contrario, pues solo eso es su funcionamiento, no hace otra cosa. Ya si ustedes quieren ponerle lo que es el LED que tiene esta fuente que yo he hecho, pues así como está conectado esta resistencia, pueden conectar otra más de 100K y pues conectar el LED directamente a la resistencia, a la salida positiva con la resistencia, y el ánodo del LED pues conectarlo a negativo, ¿verdad? Y ahí tendrían lo que es el LED funcionando. Luego pues tenemos, ¿verdad? Siguiendo la pista, el positivo de la salida de la fuente, o mejor dicho, del puente rectificador, va directamente al chopper. El chopper pueden utilizar cualquier tipo de chopper que sea de fuente conmutada, pero sí deben de tener en cuenta que donde vayan a conectar la alimentación de alterna a alta frecuencia sea la entrada normalmente, ¿verdad? De la fuente conmutada como venía de fábrica. Y para ello les voy a mostrar un ejemplo. Un ejemplo, si nosotros tenemos un decir, este chopper que vemos aquí, veamos, si nosotros quisiéramos utilizar este chopper, pues antes que nada tenemos que ver cuál es su etapa de primario, y pues es por aquí donde tendríamos que hacerle la conexión. Si observamos, este chopper aquí solo tiene dos puntos de conexión y aquí está dibujada lo que es la bobina. Veamos. Ahí está dibujada lo que es la bobina, pues aquí tiene los puntos de conexión de alimentación de alterna a alta frecuencia y por aquí tenemos su salida. Si con este tipo de chopper quisiéramos hacer este probador, pues igual no funciona. Ya en su salida, pues los choppers tienen diferentes bobinados. Algunos pueden entregar 12 voltios, 24 voltios, 30 voltios, 15, 12. Dependiendo del tipo de bobinas que lleve, pues así va a entregar el voltaje. A la salida, rectificamos lo que es el voltaje, ¿verdad? De alterna, nuevamente lo convertimos a directa colocando un diodo rectificador. Y pues a la salida del diodo rectificador conectamos un capacitor. Yo en este caso, para que la conexión sea segura, les recomiendo utilizar un capacitor del valor como este. El que estamos utilizando aquí es de 200 voltios, 680 microfaradios a la salida, ¿verdad? Eso es porque como si conectamos cualquier tipo de chopper, puede ser que entregue 30, 40, 15, 12. Algunos traen diferentes bobinas, pues solo es cuestión de buscar el negativo principal, porque los choppers traen una conexión de negativo originalmente. Como podemos observar en si visualizamos por aquí, este que tenemos aquí es el conector de negativo. Podemos ver, quiero ver. No, este sería, veamos. Este es el negativo, pasa por aquí, alimenta de negativo toda esta parte. Entonces, pues es así la manera sencilla de poder localizar cuál es el negativo. Entonces, si nosotros fuéramos a reutilizar este chopper, utilizaríamos este conector de aquí, estos dos puntos, y los demás, pues le conectaríamos un diodo en serie a cada salida y tendríamos diferentes voltajes. Esa es la forma correcta de poder hacer la conexión. El MOSFET, pues yo aquí he utilizado el K2698, pero pueden utilizar cualquier MOSFET que trabaje de 500 voltios, 600 voltios. En las fuentes conmutadas se pueden conseguir muchos de diferentes valores,
como por ejemplo aquí tenemos otros MOSFET que pues vienen para lo que es este tipo de trabajo, ¿verdad? Para las fuentes conmutadas en su etapa del primario. Entonces pues ahí tienen lo que es el diagrama. Si quieren ver las pruebas que hicimos con el circuito, pueden visitar en el canal Electrónica Ramo. Ahí tenemos las comprobaciones. En el video pues yo les dije de que si necesitaban el diagrama, este video iba a ser solo para explicar el diagrama. Y aquí pueden ver, ¿verdad? Que aquí lo tenemos el diagrama. Y aquí tenemos especificado en esta parte lo que es la salida de lo que es el conector de la punta de pruebas para el negativo. Aquí podemos ver que aquí está el fusible y pues para que protejamos un poco el circuito. Pero es de bastante importancia tomar en cuenta que la punta de color negro tenemos que asegurarnos de colocarlo siempre en la fuente que vayamos a comprobar en el negativo. De lo contrario, si nosotros conectamos esta punta de prueba en otro lugar, pues vamos a dañar el circuito y se va a quemar el fusible y no va a servir, no va a funcionar la prueba. Pero si ustedes realizan la prueba como lo hemos hecho, pues van a ver de que sí van a tener buenos resultados. Con respecto a la salida de voltaje, yo aquí solo dibujé un LED. En el circuito hemos puesto 3, pero porque conectamos una resistencia de 220 ohmios, 1 watt, y pues el voltaje que sale aquí, como no lo tenemos controlado por un optocoplador, el voltaje no genera mucho amperaje, ¿verdad? El amperaje es bien bajo. Y con una resistencia pues podemos manejar un LED 3, 4, porque aquí en su salida, en el circuito que yo tengo, el día de ayer que lo comprobé, pues me estaba marcando ahí, ¿verdad? Como 60 voltios, por ahí más o menos, 60 voltios. Entonces, pero la corriente es bien baja. La conexión de esta etapa, pues como ya les decía, es en el secundario del chopper. Aquí yo hice el rizado de la bobina para que pudieran verlo. Esta es la bobina secundaria, por decirlo así, la que alimenta esta parte. Y la primaria es la que está aquí de este lado, pues es donde conecta la serie con el foco de 60 watts para poder, ¿verdad?, proteger el circuito. Así que una vez más les voy a dejar aquí para que puedan copiarlo y puedan pues, ¿verdad?, hacer una captura de pantalla y le dan ampliación a la captura de pantalla para que ustedes puedan ver ahí el diagrama. Yo se los hubiera dibujado de la manera correcta, como debe de ser, dibujar una bobina, un espiral, dibujar el puente de diodos como tiene que ser en sistemas electrónicos. Pudiese haber dibujado el capacitor como normalmente viene, que son dos rayitas y luego las dos patitas de conexión como esta que les estoy dibujando aquí. Pero la idea es que ustedes vean de una manera más sencilla las conexiones. Y pues yo creo que aquí es bien fácil de poder entender, ¿verdad?, cómo está conectado el circuito. La compuerta del MOSFET pues toca directamente la resistencia de 47K que polariza a la entrada de la fuente la conexión, ¿verdad?, de la punta de prueba. Luego pues en el drenador tenemos la conexión serie con el foco a la salida del chopper, y en el otro lado pues se conecta lo que es el positivo de los 160 voltios para lo que es la salida positiva, el cual controla aquí lo que es la bobina de este chopper. Así que amigos, ha sido todo por este video. Pues cualquier duda ahí les puedo comentar ahí en los comentarios o escriban a los comentarios y pues voy a tratar de responderles. Eso sería todo por este video y pues no olviden darle like, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video.